Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ki mitzyon tetze Torah, Ki mitzyon tetze Torah, udavar Adonai mi Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai mi Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Leamo Israel Mikedu. Shalom, amados, muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16: los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Hoy es un día especial donde todos nos juntamos para celebrar el Shabbat y así poder darle la bienvenida. También dedicarnos desde hoy hasta mañana al atardecer a estudiar la bendita Torah. Amén. Vamos en esta noche a estar hablando acerca de lo que es la porción número 48, Shoftim. Ya hemos entrado en el mes de Elul, el conteo regresivo para lo que es Kippur, y nos preparamos para las celebraciones de las fiestas del otoño. Vamos a iniciar con una plegaria. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav vesibanu al dibrei Torah. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tu mandamiento y nos ha dado tu Torah, una Torah de verdad, una Torah emet. Amén y amén. En esta semana tenemos la porción 48. Nos unimos en solidaridad con nuestros hermanos de San Cristóbal, al sur de la isla, donde ocurrió este pasado lunes una explosión alrededor de las 3 de la tarde, en donde son muchas las víctimas que han perdido la vida, alrededor de casi 30 personas, incontables daños materiales, obviamente, pero lo más importante son las vidas que se puedan ahora recuperar, ya que hay alrededor de 60 personas heridas. Y aprender de la lección, como decía yo antes de ayer, de todas estas cosas hay que aprender la lección. Nosotros aquí escuchamos a los comentaristas hablar mucho de Estados Unidos y que Estados Unidos, pero mire, Estados Unidos es una gran nación hoy porque ha aprendido de sus errores y de cada cosa que se enfrenta le busca una solución y trabaja para que si eso vuelve a suceder, entonces exista los mecanismos de respuesta rápida para poder mitigar cualquier daño que se pueda presentar, partiendo desde un punto de vista individual como para abarcar cualquier catástrofe. Allá
en Estados Unidos, la gente que tanto menciona Estados Unidos, que lo ve como una potencia que se puede decir, que se puede tomar como ejemplo, allá todos los lugares en donde se congregan personas, toda edificación tiene que tener una ruta de evacuación. Y cuando el departamento de bomberos va a inspeccionar una propiedad, sea un local, sea una comunidad, lo que sea, si esas rutas de evacuación y emergencia no están claramente definidas, ese negocio está multado y tiene que tener la recomendación y las exigencias, porque esto es muy terrible. Fíjese que cuando yo fui el miércoles a grabar a ese lugar, yo tuve que salir de ahí rápido, solamente pude grabar como unos 8 minutos, porque yo sentía el mal olor a carne quemada. Y yo no me equivoqué, porque hasta ese momento habían solamente 11 cadáveres. Y resulta que esa misma tarde encontraron dentro de un baño, en una de las instalaciones que estaban ahí, de los negocios, 9 personas que quisieron salir cuando inició el fuego, pero al frente había un vehículo que estaba incendiado. Este es el único país donde la gente se para enfrente de los negocios. Los negocios tampoco tienen parqueo. Y cuando esa gente iban a salir, la puerta trasera estaba condenada. Asimismo, condenó a 9 personas en un baño. Estas personas se quemaron ahí. Entonces, de ahí hay que aprender que toda institución y el gobierno debe de exigirle a todas las instituciones que tienen cierta dimensión y cierta cantidad de personas, exigirle que debe de existir una ruta de evacuación de caso de emergencia, para que si eso vuelve a pasar en cualquier lugar, la gente sepa qué hacer. Pero es triste que 27, casi 30 vidas se perdieron ahí. Entonces, tanto que ocupamos a Estados Unidos y no aprendemos las cosas aquí, mientras acontece el incidente, hablamos, criticamos, comparamos, hacemos todo, pero desde que pasó eso, se nos olvida, porque aquí en este país un tema tumba a otro. Eso ahorita se olvida. Se olvida, y eso solamente va a quedar en memoria de los familiares que perdieron a sus seres queridos quemados. Eso debe de ser horrible, morir quemado. Sin embargo, eso no se toma en consideración para darle seguimiento. De verdad que eso es algo lamentable. Vamos a iniciar en este momento con lo que es la parashá de esta semana, Shoftim, practicando la justicia según la Torá, la porción semanal número 48, Shoftim, capítulo 16, desde el verso 18 hasta el 21:9. Y aquí la Torá está expresada, la justicia del Eterno, que es la base para un veredicto correcto. No se puede torcer la Torá ni para juzgar ni para legislar. La Torá tiene que ser la base para el sistema judicial de cualquier país que sea justo. No los criterios humanistas ni lo que piensa la mayoría de la población. Así debe de ser la justicia según la Torá. Pero lamentablemente las cosas no son así, sino que en este país y en todo el mundo la justicia se balancea para el lado más poderoso. 3 cosas
hacen falta en este mundo. Y 3 cosas son las que han traído dolor y sufrimiento a la humanidad: la impunidad, la injusticia. ¿Qué podemos añadirle ahí? Impunidad, injusticia. ¿Qué más? Desigualdad. La desigualdad, la impunidad y la injusticia. Y la Torá dice que nosotros debemos de practicar justicia, que es sedaká, teshuvá y tefilá, para combatir estos tres males: impunidad, que podían añadírsele más, pero la impunidad, la desigualdad y la injusticia. Oración, arrepentimiento y sedaká, justicia. Porque en todo el mundo nosotros vemos que siempre la justicia... Fíjense que el icono de la justicia es una mujer con una venda que se llama Temi. Pero esa mujer, al parecer, tiene un hoyito para ver hacia dónde va a balancearse la justicia. En algunos países se inclina más a la gente poderosa. En otros países se inclina a la gente pobre. Pero aquí dice la Torá que no se debe de inclinar ni de a un lado ni al otro. Hay que practicar lo justo. De algo está falta el mundo, y es de la práctica de la justicia según la Torá. Hay que practicar la justicia según la Torá. Y eso es lo que nos dice el tema de esta parashá, Shoftim, jueces. Vamos a ver cómo el Eterno le demanda a Israel la característica para ser juez. Vamos a ver el maftir ahí vemos el contenido, la salillá desde el capítulo 16, verso 18 hasta capítulo 20, verso 21. Maftir 21, 7 al 9 y la Haftará Isaías 51, 12. Vamos a ver lo que dice el Maftir del capítulo 21 para que podamos en esta noche pues establecer hacer unas puntualizaciones. Dice el verso 21, capítulo 21, versos 7 al 9. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redime, oh Eterno, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hiciere lo recto ante los ojos del Eterno. Aquí el Eterno le está hablando a Israel acerca de cuando encuentren una persona muerta tendida en el campo y no se supiere quién lo mató. Y entonces los ancianos y los jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades en donde está alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado tomarán las vacas, una becerra que no haya trabajado y no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra al baño escabroso donde nunca había sido arado y sembrado. Quebrarán la cerviz, y entonces vendrá el Cohanín que ellos escogió para que le sirva para bendecir el nombre del Eterno por la palabra que ellos decidirá. Y los ancianos de la ciudad entonces lavarán su vestido y harán una protesta por eso. Eso dice el Maftir. ¿Qué dice el Maftir? Que cuando se encuentren una persona que lo encuentren fallecida en el camino, deben, y no sepan quién lo mató, deben de los ancianos de la ciudad ir a donde el Cohen, buscar un animal y sacrificarlo y pedir perdón por la ciudad. ¿Por qué? Porque no hay una cosa que le hace más daño a un lugar como el derramamiento de sangre humana. Señores, cuando usted se pone a ver las noticias de este país,
a uno le da tristeza al ver tantos jóvenes que están perdiendo la vida en la calle. Esa sangre cae a la tierra y obviamente esa sangre entonces le hace daño a la tierra. La cantidad de personas que han sido encontradas asesinadas, quemadas, o sea, esto es una cosa horrible lo que está pasando. No tan solamente aquí en República Dominicana, en toda parte del mundo, pero en unos lugares más que otros. El Eterno está airado, el Eterno se aira contra la ciudad. Mire, esas personas que murieron quemadas, usted sabe que todo lo que se quema, eso es como un holocausto. Y es terrible el poder, cómo la violencia está arropando en muchos lugares donde no hay tranquilidad, donde la gente no puede estar tranquilo en su casa, aún sentado en su propia casa, lo asaltan, lo matan. Y esto es terrible lo que está pasando. El índice de violencia que hay en todas partes. Entonces el derramamiento de sangre trae consigo juicio sobre la ciudad, sobre el lugar. Una ciudad donde hay muchos crímenes, eso es reo de juicio, eso prácticamente acarrea juicio. ¿Por qué? Porque es la sangre no es de un animal, es la sangre de un ser humano. Entonces todo esto, el Eterno le dijo a Israel, si sucede eso, oiga lo que había que hacer. Si no se encontraba quien asesinó a la persona, el pueblo tenía que pedir perdón por esa sangre que se derramó ahí. Por el contrario, todas estas cosas se desconocen y nosotros vemos que en las ciudades donde nosotros vivimos, toda la semana aparecen uno que dos, allí, aquí. Imagínense cómo estará el Eterno de enojado. Respecto a lo que es la porción de los profetas, dice el libro de Isaías, capítulo 51, verso 12. Vamos a ver lo que dice la escritura en Isaías, capítulo 51, verso 12. A ver lo que nos dice ahí la Haftará. Dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tenga temor del hombre que es mortal y el hijo del hombre que es como heno? Si ya te has olvidado del Eterno tu Hacedor, que extendió cielo y fundió la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, y morirá en la no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque el Eterno, que agitó el mar y hago ruir las ondas, yo soy el Eterno tu Elohim. Hay una promesa para lo que es aquellos que confían en el Eterno, y eso es lo que Isaías está diciendo. Claramente se establece el hecho de que el Eterno va a hacer justicia, va a hacer justicia. Y aquí tanto la Haftará como la Parashá evocan el aspecto de no torcer el derecho. No se debe hacer acepción de persona y no debe aceptar soborno. Son tres elementos que establece la Haftará, pero no seré yo quien va a hablarle de esas cosas, sino mañana la persona, la maestra que tiene a su cargo la Haftará. Vamos a entrar en lo que es el resumen de la Aliyá. Esta Aliyá aborda muchos temas que son interesantísimos, porque lo hemos estado observando y leyendo durante toda la semana, que por eso es que es importante que nosotros podamos leer las Aliyá
porque de esa manera nosotros vamos acorde con lo que es la lectura, y entonces cuando llega el Shabbat, ya nosotros tenemos gran parte de la Torá leída, de la porción. Y por eso es que debemos nosotros de no despegarnos de lo que es el estudio de la Torá. Mire, vamos a ir mirando cada una de las cosas que hablan las aliyá, para que podamos nosotros ir detallando cada uno de estos aspectos. Obviamente, como el tema lo dice, en la primera aliyá habla de que establecerá jueces. Establecerá jueces. Nosotros sabemos que estos mandamientos que le fueron dados a Israel, le fueron dados con la intención de que Israel cumpliera a carta cabal estas cosas. Por eso dice: nombrará para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Eterno tu Elohim te da, según tu tribu. Ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Y por eso hemos aprendido que un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencia conforme a lo que es la Torá. Por eso un juez no puede ser cualquier persona. Un juez no puede estar, no puede ser elegido de manera política como se hace hoy en día. Sabe que todas las instituciones tienen a su cargo, o sea, todo el país, una nación, está constituida por el poder legislativo, el poder judicial. Entonces, los jueces de la Suprema Corte son elegidos por el partido que está de turno. Ahora aquí supuestamente de que se está ventilando de que es una justicia independiente, pero eso no es así. Eso no es así. Los jueces de la Suprema Corte, los jueces, los fiscales, que deben de tener ciertos requerimientos para poder llegar a esa posición, pero todo eso hay una trama política. La política es una infección que se mete en todos los aspectos. Pero al pueblo de Israel, el Eterno le dijo que nombrarás jueces, pero jueces que tengan el perfil que puedan obedecer la Torá. Óigame, si las cortes de justicia en todo el mundo se rigieran por los lineamientos que dice la Torá, otra cosa fuera, se estableciera de verdad justicia, pero no es así, lamentablemente. Lamentablemente nosotros vemos cómo el tráfico, usted no ve lo que pasó aquí en nuestro país. Estamos hablando que cerca de 15 o 20 personas ligadas al Ministerio Público fueron sorprendidos en confabulación con una mafia que le borraba ficha a los delincuentes. ¿Qué le parece? Entonces, ¿usted cree que el nivel de corrupción que hay en todos los estámenes es chiquito? ¿Cuántas personas no han sido injustamente condenadas? ¿Cuánta gente no estarán ahora mismo preso injustamente? ¿Y cuántas personas estarán libres siendo culpables? Todo eso porque la justicia está parcializada en este mundo. La gente dice, no hay justicia. No es que no hay justicia. Sí hay justicia. Lo que pasa es que esa es una justicia viciada. Y solamente uno le pide al Eterno de que uno no tenga que verse en una situación que tenga que estar en medio de jueces, abogados, porque mire, eso es una cosa terrible.
Eso es una cosa terrible lo que sucede. Ayer creo que vi a una persona en Estados Unidos que duró 15 años siendo inocente, y esa persona lo juzgaron injustamente. Esa persona mandaron su caso a revisión y se dieron cuenta que era inocente. Cuando acontece eso en Estados Unidos, a la persona le dan una indemnización de millones y millones de pesos. Ahora, aquí, en países como el nuestro, tercermundista, la persona lo detienen muchas veces sin juzgarlo y sin nada. Hay gente que está preso actualmente y todavía no le han hecho juicio. Le hicieron una medida de coerción, como se le llama, una medida de coerción, pero esa gente ya tiene años y años ahí. Que vamos a decir que no fueron cosas, no fue ni que mató, ni que lo encontraron. No, muchas veces personas que lo encontraron hasta por sospecha. Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor al capitán, al coronel, al juez, a quien sea, al influyente, al político, lo manda a estar preso. Porque así es que funciona la justicia en países como el nuestro. Los límites, los niveles de corrupción que hay, eso es una cosa terrible. Y eso pasa en todos los países de Latinoamérica, Centro, Suramérica, el Caribe. En la mayoría de los países acontece esto. Entonces a Israel le dijo, oye, tú vas a elegir a un juez y ese juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Aquí se hace lo contrario. Aquí se absuelve al culpable y se condena al inocente. Siempre hay un chivo expiatorio que hay que buscar. Siempre se dice que la soga se parte por lo más débil. Siempre se dice que la culpa lo tiene el hijo de Machepa, como se llama. Y esa es la justicia que se proyecta aquí en nuestro país. Pero el Eterno es justo, porque el Eterno de una u otra manera hace justicia. De una u otra forma el Eterno hace justicia. El Eterno le dice a Israel que establecerá jueces en todas las ciudades. Le dice, en todas las ciudades va a establecer jueces. Y como ya sabemos, había 3 tipos de tribunales, con 3 jueces, con 23 jueces y 71 jueces. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal que se conoce como Beidín, de 3 jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un Beidín de 23 jueces, llamado también Pequeño Sanedrín, y la corte de 3 jueces no podían dictar sentencia en asuntos monetarios, entonces daban una sentencia de vida o muerte por falta de tribunal de 23 jueces, y en Jerusalén entonces esto se lo sometían a lo que es el Sanedrín, o que viene siendo la Corte Suprema. Los hombres de gran Sanedrín que se reunían en ese caso. Eso era en Israel, pero ya no. Hoy en día Israel forma parte del Knesset, tiene un parlamento donde hay 2 fracciones y allí se llevan a cabo un sinnúmero de cosas que muchas veces escapa de lo que son los lineamientos de esta Torá. La Escritura dice que no torcerá el juicio y no habrá acepción de persona, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Entonces, ¿cree usted que en las naciones como en la que nosotros vivimos no existen los sobornos? ¿Usted cree que no existen los sobornos? Los sobornos son el pan nuestro de cada día. Una persona que cae presa va de un abogado. El abogado hace un presupuesto y ahí le cobra hasta la pisada. Hasta la pisada tiene que cobrar el abogado, porque es un sistema lleno de trama, lleno de situaciones que para poder moverse cualquier cosa hay que mojarle la mano a la secretaria, aquí, allí, y eso es reenviando sentencia. Mire, eso es una cosa terrible. Eso es una cosa terrible. Eso es algo horripilante, esa situación. Entonces, señores, de verdad que cuando uno lee esto y estudia de cómo deben de funcionar las cosas, uno dice, pero
nosotros estamos muy atrasados. Esta justicia que debe de ser imparcial es totalmente parcializada. Eso es lo que nosotros vemos. Cantidades de casos que nosotros vemos que en vez de ejecutar justicia, como dice la Escritura, al contrario. Usted sabe los actos de injusticia que se cometen a diario en cada lugar donde está supuestamente llamado a hacerse la justicia. Se hace todo lo contrario. Entonces, a veces uno pierde la fe en todas las instituciones. Mire, por ejemplo, en el caso, usted sabe que los jueces se valen de un cuerpo de personas, como están los fiscales, el Ministerio Público, está la fuerza policial, que son los auxiliares de la justicia. Pero aquí, muchos oficiales que deben de estar poniendo el orden son los primeros desorden. ¿Por qué? Porque es un sistema corrupto totalmente, desde abajo hasta arriba. Y pudiéramos decir que para no meter a todo el mundo, pero mire, ese sistema de justicia es una cosa terrible. Por eso uno siempre debe de pedirle al Eterno que uno nunca se tenga que ver con esta situación, porque mire, eso es algo terrible. Eso es algo terrible. Por otro lado, dice claramente que la justicia buscarás para que vivas y posea la tierra que el Eterno te lo te da. Independientemente de que la gente no practique la justicia, el Eterno está mirando, y hay dos cosas que rodean el trono del Eterno: la justicia y la misericordia. El Eterno no hace justicia sin misericordia, ni tiene misericordia sin hacer justicia. Y nosotros, por eso le decimos a nuestros abogados, a nuestros fiscales que estudian la Torá, que en la medida de lo posible tienen que practicar la justicia. Porque mire, todo lo que los hombres hacen, el Eterno lo está viendo, y cada acto de injusticia que los hombres cometen, el Eterno lo va a juzgar. Establece aquí que ninguno, que dice, según al juez que haya en esos días, es decir, la persona que es puesta como juez en algún lugar debe de practicar la justicia como es. Pero ¿se hace eso? Por supuesto que no se hace eso. Ahora, a Israel el Eterno le dijo: establecerá corte de justicia en todas tus ciudades, como nosotros lo podemos apreciar ahí, en las ciudades de los levitas, la ciudad de los jueces de Israel, la tribu de Israel, la ciudad de refugio, y en todas las tribus estaban establecidas estas cortes. Mire, la siguiente aliyá habla acerca de lo que son los reyes de Israel, porque el Eterno dice que cuando entre a la tierra de Israel y posea y habita en ella, y diga: pondré rey sobre mí como en todas las naciones que me rodean, ahí le dio la pauta para ser rey. Usted puede ver aquí los tres primeros reyes. El primer rey fue Shaul, que fracasó. El segundo fue David, que David prácticamente unió los dos reinos. Ahí es donde se hace el reino unido, reino del norte, reino del sur. Y luego Salomón, cuando muere Salomón, entonces se divide y Samaria pasa a ser capital del reino del norte, y entonces allí reina Jeroboam I, y la capital del reino del sur, que era Judá, capital Jerusalén, Judá, entonces comienza Roboam, y eso es otra historia de ahí para allá. Dice la Escritura que el rey tiene que ser escogido por el Eterno o por medio de su profeta, que el rey está colocado en una posición sobre Israel y que el rey es puesto por el pueblo. Dice que no debe de tener muchos caballos ni ser rico. O sea, debe de ser rico, pero no debe de tener muchos caballos.
nosotros vemos el fracaso que pasó en Israel con los reyes. Durante el reinado de Shaul, el Eterno lo llamó detrás de unos asnos. Shemuel, que era el último juez, lo ungió. El rey Shaul fue rechazado por el Eterno de tal manera que se tiró sobre la espada y prácticamente él se mató. Terminó muy mal el primer rey por haber ofrecido sacrificio que el Eterno no lo había mandado. Consultó una divina de Endor, que llamó a un espíritu para decirle lo mismo, que ya tú habías sido rechazado. Ahí David asciende al trono y usted sabe todo lo que hizo David. Después que muere David, asciende Salomón. Usted sabe todo lo que pasó con Salomón. Se divide el reino durante la muerte de Salomón. Y entonces de ahí es que los reyes del norte hicieron lo malo, que posteriormente se produjo la cautividad llevada a Siria en el 745. Y después en el 640, entonces es llevado a Babilonia cautivo. ¿Por qué? Porque los reyes olvidaron lo que el Eterno le había dicho y no hicieron lo que el Eterno había mandado. La siguiente aliyá nos habla de que el pueblo tiene la obligación de honrar al levita con los primores de sus cosechas. Dice, le darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, el primer esquileo de tus ovejas. Ahí se habla de las primicias, que se dice reshit. El judío, el israelita, tenía el deber de llevarle las primicias al levita. Y esto se hacía en la fiesta de Shavuot. Y esto era un mandato del Eterno. La siguiente aliyá habla de un tema que hemos estado hablando durante toda esta semana. Cuando uno habla de estos temas, usted siente que se agudizan los ataques. ¿Se acuerda que estamos hablando de eso toda esta semana? Dice, porque el Eterno Elohim ha escogido a él y a sus hijos entre todas las tribus para que esté de pie y le sirva en nombre del Eterno. Claramente, este texto nos enseña que el servicio sagrado debe de hacerse de pie y que el Eterno prohíbe la idolatría de nuevo. Dice el verso 18, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni pronosticador, ni un augur, hechicero, encantador, medium, espiritista, ni quien consulte a los muertos. Aquellos que viven tras todas esas cosas son abominables. Debemos de tener cierto conocimiento de estas prácticas, detectarle en una sociedad de las personas que nos rodean. Óigame, el que menos usted cree en esta sociedad, el que menos corre vuela. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando a nosotros nos regalan algo, cuando nos invitan a algún sitio a comer, porque el mundo está lleno de gente que le sirve a las tinieblas. Y muchas veces son gente mansa, que usted lo ve que no matan ni una mosca, pero son idólatras, son agoreros, son brujos, hechiceros. Les gusta ir a donde los babalaos, los martes y los viernes. El Eterno nos advierte de que tengamos cuidado de esto, porque este mundo está lleno de todo tipo de personas. Y hay gente que son vetadas directamente. Usted no ve lo que pasó esta semana. Aquí, lo que vinieron a hacer aquí. Adorando a un cuadro, haciendo unas caminatas de 80 y 90 kilómetros, 100 kilómetros a pie para venir a rendirle culto a una imagen de papel que si se moja se daña, si se cae se rompe, si le cae fuego se quema. No hablan con su garganta, pero hay mucha gente disfrazada de gente de bondadosa, de gente de paz, y vive metido en todo tipo de centro de hechicería, consultando todo tipo de medium.
verificando todo tipo de gente que brega con hechicería, y usted lo ve metido en asuntos raros. Todo eso la Torá nos advierte que debemos de tener cuidado. Hay personas que se sienten esa influencia, que son agoreros, que son sortílegos, que son todas estas cosas que dice la Escritura. Y la Escritura nos enseña que el que practica estas cosas nunca podrá entrar en el Olam Abba ni podrá tener una perfección espiritual. Por eso hay que cuidarse. Y usted tiene que pedirle, usted y yo debemos de pedirle al Eterno que nos dé mucho discernimiento. A quien le damos la mano, a quien abrazamos muchas veces, que muchas veces son personas que andan metidos por ahí, en cuanto a altares andan adorando a cuantas cosas. Y eso está prohibido por la Torá. Dice claramente: cualquiera que hace estas cosas es abominable para el Eterno. Y por causa de esta abominación, el Eterno tu Elohim expulsará a las naciones de delante de ti. Cualquiera que practique el ocultismo se contamina espiritualmente y psicológicamente y físicamente. Porque el ocultismo es una práctica abominable para el Eterno. La práctica del ocultismo fue la principal razón de que el Eterno expulsara a esas naciones que estaban ahí. Y hoy en día hay unas adoraciones terribles ocultas que el que menos te cree está inclinado a ese tipo de cosas. Y por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra casa, nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual, nuestra casa física, y tenemos que cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos, porque en este mundo hay mucha suciedad, mucha cosa oculta, mucha maldad hay. Y eso la Torá nos advierte. Dice la Aliyá número 5, que advierte de algo que hemos estado nosotros hablando. Me parece que ayer estuve yo hablando de eso, de los falsos profetas. Dice: porque esas naciones que va a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Eterno te lo oí, no te lo ha permitido. Nosotros sabemos que el profeta Moshe, que he presentado en contraste con los adivinos y hechiceros de las naciones gentiles, por otro lado, algo semejante de estas prácticas ocultas del ministerio del profeta, y por otro lado es algo totalmente diferente. Por eso nosotros sabemos que el llamado Naví, su origen, sabemos que es llamado por el Eterno, es divino. Está intervenido el concepto del Rúa del Eterno y su autoridad. Y eso era sobre los Coanín, sobre el rey, sobre el pueblo, sobre las naciones. ¿Cuál era la misión del profeta? Era práctica, era algo que se utilizaba sus labios, pero también la escritura. El mensaje del profeta era de origen divino, era una revelación, era una inspiración, era una forma de mensaje. Era verbal, ¿verdad? Como nosotros lo vemos. El profeta es un representante del Eterno en la tierra. Hablaba del pasado, del presente, pero también del futuro. Hoy en día nosotros vemos mucha gente, como yo decía el jueves, que tienen presunción de profeta. Y hoy se visten con talí y kipá, lamentablemente. Y yo decía que usted es que tiene la responsabilidad de filtrar esas cosas. Hay cantidades de gente en las redes sociales que usan a talí anunciando que el Mashiach va a venir en el 2030. Fíjese, antes era en el 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ahora dieron una tregua. Ahora dieron 7 años. Ahora dicen que va a venir en el 2030. Sin embargo, la Escritura no nos dice a nosotros eso, que el Eterno ha puesto fecha para enviar a Mashiach. Quisiéramos nosotros que viniera. Quisiéramos nosotros que viniera. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Entonces, todas estas personas, como yo decía el jueves, los cristianos profetizando en el nombre del Señor, de Jesús, de Jehová y de Dios. Y por otro lado,
unos falsos profetas con talí y kipá y barba, profetizando en el nombre de Yahweh, en el nombre de Elohim y en el nombre de Yeshua. De ambos hay que cuidarse. De ambos hay que cuidarse. Toda persona que anuncia una profecía y no se cumple es un falso profeta. Y la Escritura dice que hay que tenerlo en poco, porque es un mentiroso. Es un falso profeta. Porque en este tiempo no existen profetas. Existe el don de profecía, mas no profeta. Los profetas estaban dentro de una línea del tiempo, pero también estaban abocados a un servicio, a una profesión de profeta. Y cada profeta iba a una escuela como la que tenía Eliseo. Y esos profetas, por eso el término Naví viene del hebreo. Lo demás son adivinos. Pero un profeta hebreo iba a una escuela, conocía la Torá y era descendiente de Leví. No era cualquier persona. No era como esos papagayos que hoy en día que usted lo ve que se suben en una plataforma, el profeta que sé yo qué. Son muchos los profetas que hemos visto que han pasado por este mundo queriéndose llevar al mundo por delante. Y hoy, ¿dónde están? Muertos. Todos están muertos. Y los falsos profetas que siguen utilizando el nombre del Eterno así como lo están haciendo, que se preparen, que se van a morir también. Porque no pueden estar usando el nombre del Eterno de esa manera. La Escritura dice que el Eterno castiga a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque no hay mayor profecía que la Torá que el Eterno le ha dado a través de Moshe. No hay mayor profecía que eso. Pero la gente, como viene de una religión pagana, donde ahí iban a los adivinos, a los agoreros, a los hechiceros, para que le adivinen en el futuro, ahora vienen supuestamente a una religión y siguen detrás de la misma gente para que le profetice, para que le diga cosas y para que le hable. Y por eso es que nosotros estamos como estamos. La Escritura nos dice que debemos de tener cuidado de los falsos profetas. En este tiempo no necesitamos profetas. Necesitamos gente que obedezca a la Torá y que le estudie la Torá. Porque de hecho en Israel no hay rey. No tenemos rey. En Israel tenemos rey. Y los profetas fueron levantados para aconsejar al rey y amonestar al pueblo. Dígame qué profeta hay en Israel. En Israel estoy hablando, en el origen de donde nació el término profeta. Actualmente en Israel no hay profeta. Usted nunca ha visto un rabino profetizando ni diciendo tal cosa. No, todos los rabinos serios que se respetan, son sabios, hablan de la Torá. Pero usted no lo oye a ellos profetizando. Sin embargo, nosotros vemos en las naciones un sinnúmero de gente que no tiene ni la mínima idea de lo que es ser un naví con presunción de profeta. Pero como estamos en una época donde usted se puede autollamar como usted quiera, el Eterno es que toma en juicio esas personas. Y por cada persona, y yo digo, como yo decía el jueves, que a esas personas que son de la cristiandad, que profetizan en el nombre del Señor, de Jesús y de Jehová, esa gente el Eterno le tiene hasta misericordia. Pero una persona que conoce la Torá, que ha estudiado, que supuestamente es un moré, un maestro, y se pone a andar profetizando cosas que no es conforme a la Torá, esa persona es castigada. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento, mas está usando el nombre del Eterno en vano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A todos aquellos que les gusta andar, que le anden profetizando, no hay mayor profeta que la Torá. No hay mayor profeta que los Nevilín, que Tubín. ¿Usted quiere saber de los profetas? Lea desde Isaías hasta Malaquía. ¿Usted quiere que alguien le profetice? Póngase a orar. Dígale al Eterno que le muestre, dígale al Eterno que le hable. Pero es más fácil andar detrás adulando a un hombre. Mire, la cantidad de payasadas que yo he visto, eso es increíble. Entonces, señores, no podemos seguir cayendo en lo mismo.
Todo aquel que en este tiempo se deje engañar por la presunción de un tal profeta es porque quiere, porque la Torá te advierte. Mírelo ahí lo que dice. Dice el capítulo 18, verso 10, que no le hagas caso a los falsos profetas y que tengas cuidado. ¿Cómo conocer un falso profeta? Claro, si dijo una cosa que iba a pasar y no pasó, pues ya usted sabe que es un falso profeta. Eso no hay que andar haciendo un estudio de Harvard y mandar a buscar a la FBI para que venga a hacer una encuesta, para que venga a aplicar un instrumento y que venga a hacer una tesis, que venga... No, usted dijo que iba a pasar tal cosa y no pasó. Usted es un mentiroso y más le vale que se calle la boca. Usted es un mentiroso, usted se puso a decir cosas que no es. Eso es así. Eso es lo que dice la Escritura. Dice que profeta como yo levantaré el Eterno. ¿De quién está hablando ahí? De Yeshua. El único profeta que cumplió la característica de Moshe y un poquito más fue Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua cuando se hace un paralelismo con Moshe, si usted ve ese paralelismo con Moshe, fue lo mismo. Fue enviado a enfrentarse directamente con el faraón para destruir su poder mágico. Lo mismo vino a hacer Yeshua aquí con la cantidad de cosas que se manifestaron delante de él. Ninguna persona había hecho tanto milagro como lo que hizo Yeshua. Moshe fue enviado para liberar al pueblo de la esclavitud. El mismo Mashiach vino, por eso dice el capítulo 50 y 61, que el Rúa de Elohim está sobre mí, me ha enviado para libertar a los cautivos. Es decir, que esta profecía, el único personaje que cumplió esta profecía de que profeta como tú en medio de tu pueblo levantaré, fue Yeshua, quieran aceptarlo o no. Por eso nosotros debemos de entender que no importa aquello que digan aquellos que denigran de Yeshua, no importa. Los milagros de Yeshua son evidentes, fueron reales y están ahí en el anal de la historia. El judío más famoso del mundo no es famoso en su propio pueblo, pero cambió al mundo. Por eso hay un antes y un después. Después de la venida de Yeshua fue un antes y un después. Y todas las señales que Yeshua hizo están ahí. De que parte de su propio pueblo quiera decir que no, que era un brujo, qué sé yo qué, digan todo lo que quieran, pero eso está ahí y eso ha transformado al mundo. Eso no lo pueden cambiar nunca. Ningún profeta en Israel cumplió la característica de Deuteronomio capítulo 18 como Yeshua. Solamente Yeshua pudo cumplir eso. Solamente Yeshua. Entonces, por otro lado, la siguiente aliyá habla de algo que uno diría, pero ¿cómo saltamos de estar hablando de los falsos profetas a no mueva los linderos? Porque acuérdense que la Torá no es así como horizontal. La Torá es circular y puede caer de un tema a otro. Saltamos de andar, de tener cuidado de los falsos profetas, ahora aquí a no mover los linderos. Esto se ve: no moverá los linderos de tu prójimo fijados por los antepasados en la herencia que recibirá en la tierra que el Eterno Elohim te da. Esto se refiere a los linderos que fueron puestos en la tierra de Israel durante el reparto entre las tribus y la familia después de la conquista. Todavía hoy día se puede ver esos linderos en la montaña de Yahudá y en las afueras de Jerusalén. Esas piedras que forman la frontera entre las herencias repartidas por Yehoshua han estado ahí más de 3000 años. Para aquellos que dicen que no. Entonces esto se puede aplicar a donde quiera que nosotros estamos. ¿Cuántas personas no andan por ahí
que venden solares y entonces vienen y mueven su lindero. Esto lo veía yo desde chiquito. Entonces eso está prohibido, eso se llama robar. No se conforman con lo de ellos y quieren robarse lo ajeno. En Israel eso está prohibido. Cuando se restaure la tierra de Israel, todo el mundo va a tener lo que le corresponde. De ahí habla el verso 18 del capítulo 19, que los jueces investigarán minuciosamente si el testigo es un falso y ha acusado a su hermano falsamente. Entonces harán a él lo que intentaba hacer a su hermano, y así se quitará el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más se volverá a hacer maldad semejante en medio de ti. Aquí vemos que la gravedad del falso testimonio y la mentira, la intención de la persona que testifica falsamente, es visto como un crimen y tiene que ser juzgada para que el pueblo no vuelva a hacer una maldad semejante. Óigame una cosa, en este mundo se cometen muchas injusticias de personas que van a testificar en falso a la corte y mienten, compran testigos y mienten, se paran ante un estrado y dicen: jura usted jurar que no sé qué, que tú y que lo otro, de que por la Biblia. Y eso la gente miente. ¿Cuántos testigos no han sido comprados? ¿Y cuánta gente que se ha vendido como testigo? Todo eso se ve. Ahora, eso no se puede hacer. Miren, señores, la gente no tiene conciencia, porque todo se hace por dinero. Todo por el cochino dinero. Todo está relacionado con el dinero. Todo es dinero, dinero, dinero. Pero no todo es dinero. Hay personas que se prestan a esto. Van y acusan a una persona falsamente, le despojan sus bienes, lo meten a la cárcel, y luego sucede que cuando ellos menos piensan, cuando ellos se piensan que están disfrutando de sus bienes y su riqueza, producto de haber metido a un inocente a la cárcel y de haber condenado a un inocente, resulta y viene a ser que cuando comienzan a brotar todas esas raíces amargas, el postrer estado del que se dio a testificar en contra de una persona inocente viene a ser peor que el que fue sometido a la acción de la justicia injustamente. Mire, en este mundo, cuando usted quiere hacer un mal al que usted cree que le va a hacer un mal, todo le va a ayudar para el bien. No importa las veces que usted quiera tirar a una gente boca abajo, siempre caerá de pie. Por eso dice un adagio que no hay mal que por bien no venga. Y yo digo que ese refrán está mal, porque debe de decir que no hay bien que por mal no venga. A veces la persona, por hacerte un mal, por hacerte un daño, te conecta con una bendición. Porque cuando usted tiene buenas intenciones en su corazón, cuando usted tiene buenas intenciones en su corazón, esas cosas que están haciendo en contra de usted se van a revertir a favor de usted. Porque en esta vida así sucede. Todo el que vive maquinando mal contra otro, al final, aunque crea que está ganando, mentira. Tarde o temprano, eso que hiciste te va a alcanzar y vas a tener que pagar las consecuencias de tus decisiones, sobre todo si ha cometido un acto de injusticia contra una persona inocente. Por eso nosotros tenemos que obrar bien en nuestra vida. No confabularnos con nadie para hacerle mal a otra persona. Porque todo aquel que intenta hacerle mal a una persona inocente, sepa usted que va a pagar la consecuencia. Nadie puede burlar la justicia divina. Pueden burlar la justicia de los hombres, comprar los jueces, fiscales, abogados, comprar todo. Pero a la justicia divina nadie puede comprarla.
Nadie puede comprar la justicia divina. Y tarde que temprano, esa justicia te va a llegar y te va a cobrar todo. Todo lo va a cobrar. Todo lo va a cobrar. El Eterno va a tomar venganza y el Eterno va a obrar en justicia. Y va a hacerle justicia a ese inocente. A veces la gente se desespera y dice, pero mira que no hizo nada, la justicia no hizo nada. Dese tranquilo, que si la justicia de la tierra no hace nada, el Eterno va a hacer justicia. Ya para concluir, el Eterno le habla las pautas al pueblo sobre cómo hacer guerra, porque hasta eso le dijo la forma en que tiene que hacer guerra. La guerra no se hacen por hacerla. En todos los imperios siempre han habido conquistas, pero usted se ha fijado en el caso de Israel, que lo único que Israel quería era conquistar el terreno que se le dio. Ningún rey fue expansionista. Todos los reyes de Israel solamente hicieron guerra dentro de su entorno. El Eterno no lo mandó a hacer una guerra expansionista, como hicieron los otomanos, que fueron terribles. Los otomanos expandieron el Islam en el siglo XVI, conquistaron muchísimas naciones, llevaron muchísima gente cautiva a su imperio, lo convirtieron al Islam y al final eso mismo fue lo que destruyó el Imperio Otomano. Lo que destruyó el Imperio Otomano fueron todas esas mujeres que vinieron e hicieron cautivas, le parieron a los sultanes y después ellos mismos se mataban entre ellos. Eso fue lo que destruyó el Imperio Otomano. Hasta el día de hoy el Imperio Otomano, ese gran Imperio Otomano, de eso no queda ni el recuerdo. Lo mismo pasó con todos los imperios. Mire todos los imperios. Mire el imperio greco-macedonio, el imperio romano, el imperio babilónico, el imperio egipcio, todos esos, el imperio asirio, todos esos imperios con esa gran guerra expansionista tratando de ir, de conquistar, de arrebatar la tierra. Mire por allá, por Europa, todas esas cosas. Hay gente que iba a la guerra nada más por hacer guerra. Por hacer guerra. Y hoy todos esos imperios han desaparecido. Sin embargo, Israel se ha mantenido ahí en su lugarcito de tierra. Ninguno de los reyes, mire, ni David. David, la batalla que Israel ha tenido ha sido contra las 7 naciones y Amalek. La defensa nacional. Eso es lo que el Eterno mandó a Israel. Defiende tu territorio. Usted nunca ha visto a Israel conquistando ninguna nación, ni haciendo de que expansiones. Aquí hubo un tiempo en la Edad Media que entre Portugal, España, Inglaterra, se partieron el mundo como un pastel. Y hoy todas esas naciones que están, mire cómo está Inglaterra, mire cómo está Francia, mire cómo está España, todas esas naciones en que están. Entonces, no es verdad que el Eterno mandó a los hombres a conquistar otras naciones. ¿Por qué tiene que ir a una nación, subyugarla, oprimirla, derribarla, destruirla, conquistar, robar sus recursos, todo? Eso es la ambición de los hombres. Acuérdense lo que yo le dije. Hay dos cosas que los hombres han inventado para alzarse sobre los más débiles y proyectar su ego. ¿Qué? La política y la religión. A través de la política se ha establecido la guerra y el expansionismo de ir a conquistar otras naciones, despojarlas de sus territorios, despojarlas de sus recursos naturales, saquear esas naciones, esclavizar. Antes se esclavizaban a la gente. Antes se vendían la gente como si fueran animales. Ah, mira, te voy a vender esto por ¿cuántos esclavos quieres? Dame 10 esclavos, dame 20 esclavos, dame 5 esclavos, dame 10 esclavas. Así era el asunto. Así era el asunto. El Eterno no mandó a los hombres a eso. Eso lo hicieron los hombres. Ahora, a Israel el Eterno le dijo, defiéndete de esas 7 naciones. Y es lo que Israel ha hecho. Todo el tiempo que Israel ha existido,
Lo único que ha hecho Israel ha sido defender ese territorio que el Eterno le dio. Lo único. Las demás naciones que querían conquistar el mundo como Pinky Cerebro, hoy esas naciones están hechos trizas. Mire lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, mire la Primera Guerra Mundial. Eso fue el hombre que inventó. Las guerras, le inventaron los hombres para promover su ego, su asunto. Mire ese Sacro Imperio Romano, eso fue una cosa terrible. Pero mire el Imperio Otomano, eso fue terrible. Y hoy solamente que se quedan en el recuerdo. Y ya la gente ni la historia quiere estudiar. A la gente no le importa, no le interesa la historia ya. A la gente no le interesa nada de eso. Entonces, señores, esa es la situación. Ya por último, la Escritura habla acerca de no seguir lo malo. Advierte a la gente de no perseguir las cosas malas, para que ellos no te enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses. No peque contra el Eterno. Entonces, por eso era que había que destruir esas naciones, porque influenciaron a Israel y lo arrastraron a hacer lo malo. Hoy en día hay una inclinación al hombre de hacer siempre lo malo. ¿Por qué el hombre tan inclinado siempre al mal? ¿Por qué no se imita lo bueno, sino siempre lo malo? Nosotros debemos de imitar lo bueno, no lo malo. Así que lea el capítulo 20 del libro de Devarim para que usted vea, Deuteronomio, a partir del verso 18, para que usted vea todo lo que dice. Nosotros debemos de seguir las cosas buenas y no las cosas malas. De modo que lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Mañana vamos a continuar con el desarrollo de esta parashá y espero que haya sido muy edificante para todos ustedes. Nos veremos mañana con el favor del Eterno a las 10 de la mañana. Pásenla bien y Laila Tov. Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Laila Tov.